buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. Y fijaos, hoy me levantaba, echaba mano del periódico y encontraba una noticia que hablaba de veranos calurosos y he venido a dar con una revista que es del Español del año 57 y por supuesto no podía faltar nuestras páginas de verificación en las que dicen que estas temperaturas son un bulo. Por supuesto, nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque bulo en realidad no son. Puede que no sean acertadas estas mediciones en los puntos donde tenemos nosotros los termómetros, o en este caso la Agencia de Meteorología. Y os voy a explicar el motivo. Vamos a ver dónde está. Aquí está. ¿Vale? Tanto Maldita como la Agencia EFE tienen unos verificadores que, bueno, lo que hacen es que intentan explicar un poco qué quiere decir esta noticia. Entonces, claro, siempre hay sensacionalismo y siempre va a haber una intencionalidad por el tema del cambio climático. Y si analizamos realmente lo que hay detrás, este tipo de temperaturas no es que estén mal medidas, no es que sean raras, sino que no cumplen los estándares de medición que la Agencia de Meteorología dice que tienen que tener. Pero es que los aparatos que utilizan este tipo de agencias también tienen errores de medición y tampoco están completamente bien colocados. Voy a explicar el motivo. Según la página de Maldita, dice que, claro, que estas mediciones, que se hicieron en las llanuras de Castilla-La Mancha y que los termómetros llegaron a marcar 52 grados al sol. Y claro, dicen que es que al sol entonces no hay que hacer las mediciones. Vale, si al sol no hay que hacer una medición, ¿cómo vas a saber exactamente la temperatura y el calor que hace? Es como si pongo un termómetro dentro y fuera de mi casa y me quedo con la temperatura de dentro de mi casa para decir que es que hace calor o hace frío. Si en la calle, justo en el tejado de mi casa, hace 55 grados o hace 50 grados y dentro yo tengo 40 o tengo 35, ambas temperaturas están bien. Todo depende de qué uso y qué utilidad des a esos números. ¿Qué ocurre? Que aquí intentan explicar el tema de por qué se debe poner unos termómetros o usar unos u otros. Bueno, si vamos aquí a otras noticias sobre los termómetros callejeros, veis que se superan con creces los 50 grados. ¿Significa que justo en ese punto hace 52 grados? Sí. ¿Tienen margen de error estos termómetros? También. ¿Qué ocurre? Que estos termómetros de la calle llevan los sensores dentro de los aparatos, como es lógico. ¿Significa que fuera no puede hacer 50 grados? No tiene por qué, pero sí que te da la temperatura que está marcando interiormente. Se supone que la Agencia de Meteorología Mundial, una organización que se dedica a hacer mediciones, dice que hay que cumplir unos estándares para que estos aparatos sean fiables, o por lo menos para que ellos quieran usar esos datos en su propio beneficio. Y os voy a explicar el motivo. Si observáis la imagen de estos aparatitos, ¿vale? Los aparatos de meteorología, se instalan en cajitas cuadradas de madera, que os voy a explicar ahora. A ver, ¿dónde venía exactamente el resumen? Era por aquí. ¿Vale? Estos aparatitos que se miden aquí tienen varias peculiaridades. Lo primero, deben estar, ¿vale? El termómetro debe estar dentro de una caja de madera. Esta caja de madera debe estar ventilada para que corra el aire en el interior. Y esto ya tiene trampa, porque si el aire corre en el interior, esa temperatura que te está dando de dentro tampoco es exactamente la temperatura de fuera, ni la que te pega completamente al sol. Por eso ha habido gente que ha fallecido de golpes de calor durante estos días. Debe estar pintada de blanco para evitar la absorción del calor y además debe estar orientada al norte. Fijaos qué curioso
que cuando tú vas a poner paneles solares, lo que te dicen precisamente es que los tienes que tener orientados al sur, porque el sur es de donde más viene el sol. Un dato muy interesante, sobre todo si tú quieres hacer una medición de temperatura, para ver la máxima temperatura lo tendrás que hacer donde da más sol, no donde da menos sol. Y además lo tendrás que hacer directamente en el sol, no en una estructura de madera, que además vais aquí a varias páginas, tienes esta de 20 minutos, en el que dice que la madera sirve para la vivienda porque absorbe y cede humedad al entorno. Es decir, que la madera se utiliza para reducir la temperatura. Bueno, por aquí venía que la madera servía como aislamiento. A ver, por aquí, aquí tenéis, por ejemplo, un artículo en el que habla de cómo es la conductividad térmica en el tema de la madera y bueno. ¿Qué quiere decir? Pues hombre, que las estaciones que se utilizan también podrían quedar en entredicho exactamente igual que todos estos termómetros, porque al final las estaciones meteorológicas están dentro de unos materiales que aíslan de la temperatura, con lo cual la temperatura de dentro de estos aparatos tampoco va a ser completamente exacta y bueno, es válida para lo que ellos quieran que sea válida. Pero os voy a decir más, llevamos 2 años en los que los termómetros han pasado a formar parte de nuestra vida, sigues entrando en empresas y te siguen mandando medirte la temperatura. Por ejemplo, estos termómetros, ¿vale?, que son muy típicos, en muchas empresas están, la gente que lo utiliza primero no está capacitada ni tiene titulación para utilizarlos, y segundo, las distancias de medición también influyen en la temperatura que te van a dar, y otro dato que no se tiene en cuenta es la precisión. La precisión, por ejemplo, de este está entre más menos 0,2 grados centígrados, es decir, que tiene una tolerancia de error de 0,4 grados centígrados. Si a 7,2 a ti ya no te dejan entrar en una empresa, significa que ese 7,2 podría estar perfectamente en 7, es decir, que te podría autorizar en 37, te podría autorizar a entrar, o bien podrías estar incluso en 37,4. Por tanto, este margen de error que se contempla en este tipo de aparatos también los tienen estos otros aparatos de medición, unido a todo lo que les rodea. También dicen que debe estar a 1,5 metros de altura y en zonas no edificadas y que excesivamente tampoco deben estar cultivadas, porque obviamente la humedad también influye mucho en las mediciones. Entonces, claro, que te vengan a decir que esta revista desinforma cuando los datos que se manejan tampoco son exactamente muy fiables, bueno, pues deja claro cuál es la intencionalidad. Pero hay más todavía, y es que mucha gente, los que están en contra del cambio climático, o por lo menos en contra de estas políticas, se basan en ciclos, ¿vale? Los registros climáticos, en este caso es de precipitaciones anuales en toda España, veis aquí que hay un ciclo muy interesante desde 1900, que es cuando empiezan a tener registros, hasta 2010, que es cuando se ha hecho esta estadística, y veis que es completamente un ciclo. Hay un punto máximo en torno a 1960, hay puntos mínimos, aquí por ejemplo hay un punto mínimo en torno a 1990, un poquito antes, pero es que aquí en 1950 hay otro punto mínimo de precipitaciones, y si nos vamos al de 1900 también está por debajo de la línea media, y el que hay aquí en 2010 exactamente igual. Y hay más, hay otra serie de datos climáticos que podéis sacar vuestra media. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto máximo de lluvia en 1997, que supera a cualquiera de los años de atrás, por ejemplo, a 1860. Esto demuestra que tanto la lluvia como las temperaturas se mueven por ciclos, y es muy difícil calcular un ciclo porque el día no son 24 horas, como bien sabréis, sino que son 24 horas y X minutos.
esos X minutos al final acaba haciendo que los ciclos, tanto de temperatura como estacionales, vayan cambiando y no siempre el mismo día justo se cumpla el cambio de ciclo temporal, ni de temperaturas, ni de precipitaciones, etcétera, etcétera. Así que muy interesante este vídeo, muy difícil de comprender o comprobar si las temperaturas, bueno, pues quién es exactamente el que miente, si miente un periódico de 1957, si mienten las revistas financiadas de hoy en día, si la agencia de meteorología tiene algunos intereses en ver temperaturas, etcétera, etcétera. Pero al final, si miras registros, te das cuenta de que tampoco ha cambiado tanto el tiempo, sigue haciendo calor en verano, sigue haciendo frío en invierno, y esto me parece a mí que no va a cambiar prácticamente nunca. Y hay otro tema aquí también, a ver si lo localizo, que venía, que es que de 1965, aquí, dice desde el 65 al 18, la temperatura media de las máximas en España peninsular ha aumentado 1 grado centígrado. Vale, dice, si te aumenta 1 grado centígrado y tienes aparatos en los que se pueden equivocar 0,4 grados, realmente es medio grado, teniendo en cuenta las diferencias que puede haber en los puntos de medición por el sol, etcétera, 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 y porque están orientados al norte. Oriéntamelo al sur y dime a ver qué temperaturas tenemos. Por ejemplo, quítale la caja de madera y déjalo al aire libre, o déjale que le pegue todo el sol. A ver, dime a mí, si le pega todo el sol a un termómetro, a ver a qué temperaturas se pone. Por tanto, y para finalizar este vídeo, ¿es falsa esta información? No, no es falsa. ¿Se pudieron alcanzar estas temperaturas? Sí. Si tú colocas un termómetro en mitad de un secarral, seguramente de Castilla-La Mancha, en Albacete o en cualquier otra provincia similar, lo más probable es que estas temperaturas se superen. Si en vez de ahí lo colocas debajo de un tejadito de madera, pues seguramente no llegues a los 50 grados. Así que nada, por aquí dejo el vídeo. Ya sabéis, no os fiéis de lo que dicen ni unos ni otros. Hasta la próxima.